Hola, buen día a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Rosalinda Guerrero Moya y estamos aquí una vez más en su programa Hablemos de Bienestar, recordando que este programa busca consolidar un espacio de diálogo multidisciplinario que a través de entrevistas con expertos nos proporciona herramientas prácticas y conocimientos teóricos, en algunas ocasiones, sobre salud mental, cultura de paz para la comunidad universitaria y la comunidad en general que todos nos están escuchando. También buscamos fomentar entornos de aprendizaje más saludables, empáticos y propiciando el bienestar a todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante en el cual invitamos a un experto en factores de riesgos psicosociales y él es el licenciado José Gabriel González León. Voy a leer un poquito sobre su currículum. Él es licenciado en Psicología de la UACJ. Nuestra alma mater. A nuestra alma mater. Es maestro en Administración de Empresas con enfoque de recursos humanos también. Actualmente estás haciendo una maestría en Consultoría Organizacional y de Negocios, ¿es así? Uh-huh. También tienes un certificado en Análisis Cuantitativo, certificado de Dirección Estratégica, un certificado profesional en Recursos Humanos y actualmente eres el responsable del área de bienestar dentro de la Dirección General de Bienestar Universitario. Bienestar laboral. Bienestar laboral, muy bien. Uh-huh. Más de 5 años de experiencia en el sector maquilador en recursos humanos, pues ya bastantes años. Uh-huh. Gracias. Desempeñando diversos roles, adquisición de talento, experiencias de empleado, planeación estratégica de recursos humanos, líder de la norma 035 uh-huh. y relaciones laborales y pues ahí más temas en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pues un expertazo en este tema. El tema va a ser evaluaciones de riesgos psicosociales y cómo mitigarlos dentro de una institución. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias antes que nada por la invitación a ti, Rosalinda. De que estés aquí otra vez. Excelente. Y yo encantado por quererme seguir colaborando con tanto la Dirección de Comunicación, con Radio UACJ, UACJ TV y con la Dirección de Bienestar, que es donde pertenezco, para darle difusión a estos temas tan importantes. Justamente el tema de los factores de riesgo psicosociales es un tema que he venido trabajando ya desde algunos años, cuando empezó mucho el auge aquí en México sobre la norma 035, uh-huh. que yo creo que en ese sentido pues vamos a ir ahondando muchísimo durante el programa, uh-huh. acerca de su importancia, cómo los podemos medir, en qué sentido van, cuál es su impacto en las instituciones, digamos, de educación superior, qué es lo que estamos haciendo aquí en la UACJ y otras dudas que puedan surgir. Tú siéntete en la libertad de hacer las preguntas que gustes. Muy bien, pues bueno, entonces ahora sí, nada más primero acompáñanos a una cápsula informativa sí. y damos inicio con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Los factores de riesgo psicosociales son definidos por la Organización Internacional del Trabajo como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, así como la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, teniendo en cuenta las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo que pueden influir en el estado de salud y bienestar de las personas, hasta determinar su nivel de rendimiento, además de su satisfacción en el trabajo. Bueno, ahora sí estamos de regreso. Vamos a empezar con un diálogo, me parece que más llevadero podría ser. Uh-huh. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Porque se escucha como muy peligroso, riesgo, ¿no? Esta palabra. ¿Qué son los riesgos psicosociales? ¿Cuáles son estos factores? Claro. Antes que nada, me gustó mucho como la presentación que hiciste sobre mí, Rosalinda, te lo agradezco muchísimo. Digo, creo que la palabra experto es como muy fuerte. Digo, al final del día, ¿quiénes son los expertos en qué tema, ¿no? Yo no me considero al 100 un experto, me considero más bien alguien con experiencia en el tema. Sí. Yo creo que pudiera ser como más responsable en eso. Y en cuanto a los factores de riesgo psicosociales, en sí es justamente todos los factores o todo lo que tiene que ver con, o todos los elementos que tienen que ver en la forma en cómo nosotros como individuos nos relacionamos con nuestro trabajo, en cómo nosotros impactamos en nuestro trabajo y cómo el trabajo impacta en nosotros. Y los factores de riesgo al final lo que van a propiciar, o justamente como la palabra dice riesgo, es que puede aumentar la presencia de problemas como conflictos, trastornos, digamos el famoso síndrome del burnout, desgaste emocional, desgaste laboral, que tengamos un desbalance entre
entre la vida personal y el trabajo. Es decir, estos factores de riesgo pues van a propiciar a que estos se vayan incrementándose o se presenten más dentro de nuestra vida. Oye, Gabriel, y por ejemplo estos riesgos que dices que están enfocados nada más en el trabajo, pueden, o sea, ¿son naturalmente del trabajo, que el trabajo los provoque? ¿O puede ser también como traernos otros problemas de casa, traer problemas de familia, traer problemas de pareja? O sea, que te pueda desencadenar a lo mejor, no sé, un burnout también. Justo el enfoque que trata esta metodología y digamos, este modelo es de factores psicosociales y como tal se contempla una visión mucho más amplia acerca de lo que nos impacta a nosotros como personas, no solamente el trabajo, sino que también incluye nuestras características individuales, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra cultura, nuestros comportamientos, nuestra educación, nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas, incluso nuestros recursos. Yo les diría que este enfoque atina muy bien a contemplar esa interacción entre el individuo y su trabajo, pero no solamente en el contexto laboral, sino como en un todo. Es decir, lo que yo siempre lo digo en los cursos que hemos tenido la oportunidad de impartir aquí en la universidad, quien sea que diga que el trabajo no le afecta en su vida personal, yo les garantizo que esa persona está mintiendo, porque a todos nos impacta el trabajo de una u otra manera y a todos nos impacta la vida personal en el trabajo también. Okay. Entonces se hace esta visión como más completa. O sea, no podemos decir que en el trabajo me va súper bien, aunque todas mis áreas estén mal, pero en el trabajo me va súper bien, porque eventualmente va a afectar a lo mejor tu relación con familia o tu relación con pareja en el área laboral. Si estoy muy estresado, si tengo un balance vida-trabajo muy escaso, si no se me respetan las jornadas de trabajo, pues eso a la larga va muy probablemente traer problemas en mi ámbito personal, con mi familia, con mis relaciones, con mis hijos, con mis padres, porque a lo mejor estoy más ausente, porque a lo mejor estoy más reactivo, más reactiva, estoy más estresado, estoy más estresada, o en el trabajo no cumplo con mis objetivos y eso a lo mejor genera como que mi autopercepción cada vez se vaya viendo más mermada y eso puede generar a lo mejor factores de riesgo a lo mejor como de depresión, de distimia y pues al final del día eso nos va a terminar afectando también en nuestro desenvolvimiento general. ¿Y por qué, por ejemplo, las empresas tendrían que evaluar estos factores, o sea, estas situaciones o a las que se vaya encontrando el empleado? Pues se supondría que la empresa solamente se dedica a la parte laboral, ¿no? A la parte de que funcione, ya sea, por ejemplo, si es una maquila o si es una institución, que todo funcione a la perfección, ya sea si es un vender servicios o lo que sea. ¿Cómo por qué es importante o para qué sirve que la empresa se ponga a evaluar a sus empleados? Claro. Esa es una pregunta muy interesante porque yo te podría contestar que se ha hecho un cambio de paradigma totalmente en las últimas décadas. En México, es algo que suelo comenzar en los cursos, ¿no? Lamentablemente vamos tarde en este tema porque mientras otras organizaciones a nivel internacional ya han trabajado este tipo de enfoques desde los 70s, de los 80s, en México digamos que hemos estado avanzando a partir de la década de los 2010 en adelante, digamos 2015 para allá, 2012 tuvo una reforma, se incorporó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y ahí se contemplan estos factores de riesgos psicosociales y justamente marca la importancia porque nos ayuda a prevenir ausentismo, nos ayuda a prevenir situaciones de violencia laboral, nos ayuda a prevenir situaciones de desgaste emocional, nos ayuda a prevenir la baja de rendimiento, nos ayuda a incrementar la motivación en el empleado, nos ayuda a incrementar el rendimiento del empleado, el desempeño, que las relaciones en el trabajo sean sanas. Es decir, hay un montón de beneficios que hay muchos artículos que mencionan que al final del día los factores de riesgo psicosociales cuando los intentas prevenir o mitigar van a tener un impacto significativo en los resultados de la organización. O sea, prácticamente la empresa no puede decir, a mí no me interesa cómo estén los empleados, a mí me interesa que no me impacta o no me beneficia. Y al final de cuentas sí le impacta y sí le beneficia. ¿Por qué? Porque si tiene sus empleados, no sé, evaluados en cuestiones de depresión y ansiedad, como tú lo mencionas, pues ellos van a poder actuar a su beneficio y los empleados, pues sí, los empleados van a estar como más tranquilos y decir, bueno, en el trabajo también
les importo, en Sí. el trabajo también soy valorado. Se preocupan por mí. Se preocupan por mí. Ujú. De hecho, yo me atrevería a mencionar esta parte de muchas empresas que han adoptado el famoso salario emocional, brindar como estos espacios para que los empleados puedan atender estas otras necesidades que a lo mejor no tiene que ver con el recurso económico o una compensación monetaria, pero tiene que ver con una atención de una necesidad. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en la UACJ tenemos los psicólogos en los CBUs, hay organizaciones privadas del sector manufacturero que ya tiene sus psicólogos integrados como parte de Sí, funciones dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque saben que atendiendo estas necesidades le van a dar ese lugar al malestar del empleado, y el empleado lo va a sentir como algo bueno porque se reconoce y se atiende, ¿no?, dentro de la organización. Y justamente atiende todas estas situaciones, como es el liderazgo, el reconocimiento del desempeño, la formación, el desarrollo de mis habilidades, mi desarrollo profesional o personal. Que en ese sentido yo podría decirles que los empleados también suelen reconocer y suelen reportar mayores niveles de satisfacción cuando su empleador también se enfoca en su desarrollo personal, no solo profesional. Es decir, tú me capacitas para yo desempeñar mis actividades de manera eficiente, y eso es algo que se ha estipulado de la ley desde que inició el trabajo como algo formal, el que tú me tienes que capacitar para que yo desempeñe mis actividades. Y otra cosa más que se ha incorporado y que valora mucho los empleados es cuando tú me das como estas otras habilidades que tienen que ver más con mi desempeño personal. Por ejemplo, si me das cursos o capacitaciones para yo reforzar o aprender recursos sobre gestionar mis conflictos en mis relaciones, con mis hijos. Actualmente en la UACJ estamos llevando diferentes capacitaciones que tienen que ver, por ejemplo, el martes, el día de ayer tuvimos el curso de manejo de adicciones en el ámbito familiar, porque puede haber personas que están pasando por esas situaciones, y si te pones a pensar, no es algo que tiene que ver con el trabajo en sí, pero pueden haber empleados y empleadas que estén pasando por esa situación, y que vean que un empleador se preocupa de esa manera por nuestro bienestar en general. El empleado reporta niveles de satisfacción altos. Ok. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, de la norma 035, que se enfoca prácticamente a la evaluación de los riesgos psicosociales, no solamente puede ser aplicada en trabajos como maquilas, en organizaciones, sino también puede ser aplicada en las instituciones. Sí, exactamente. Ahí es como algo curioso, digo, como universidad no estamos obligados a cumplir con la normativa de la 035 por ser autónomos. Sin embargo, aquí en la universidad estamos tomando la iniciativa de tomarla como una buena práctica el implementar la norma 035 o la evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Hay otros buenos ejemplos que se han dado. He investigado que por ejemplo, la Universidad Autónoma de Veracruz también ha tenido este tipo de evaluaciones, incluso están los informes ahí públicos, y justamente se ven los buenos resultados de ir incorporando esta perspectiva a los centros de trabajo. Aquí en la universidad actualmente yo soy responsable del área de bienestar laboral, y como parte de mis funciones y mis responsabilidades es el implementar estas evaluaciones a toda la institución. Empezamos desde el semestre pasado con algunas subdirecciones y con algún sector de la población, y este semestre nuestro mayor objetivo es llegar a todos los institutos para poder hacer la evaluación tanto a docentes como a personal administrativo de todos los institutos de todos los campus. Entonces ese es justamente el objetivo también de esta área en este semestre, poder llegar a esa captación de ese personal. Ok, entonces esto es beneficio para tanto los empleados, tanto docentes, docentes, personal manual, personal administrativo. Súper bien. Y justamente vamos a llegar a esa parte de la evaluación para saber cómo estamos a nivel institución en cuanto a los factores de riesgo psicosociales. Y luego, por ejemplo, estas evaluaciones, ¿en qué consisten? O sea, llegas, le preguntas al personal cómo se siente o cómo son estas evaluaciones. Nuestra metodología es sencilla y básica. Es detectar la necesidad en el sentido que tenemos que evaluar los factores de riesgo psicosociales. Decidimos cuál es la metodología más apropiada, y en este sentido elegimos el instrumento que la misma norma 035 lo marca. ¿A qué te refieres con instrumento? El instrumento son cuestionarios de evaluación a través de escalas tipo Likert, donde el empleado puede contestar un cuestionario de 72 reactivos, y en el cual va comentando sobre experiencias y qué tan frecuentes son las condiciones o
situaciones que se le plantean ahí en ese cuestionario. Entonces va contestando y una vez que nosotros tenemos esas respuestas, pues nosotros vamos a generar el resultado. Y esto nosotros lo complementamos con entrevistas semiestructuradas para tener la parte cuantitativa del cuestionario y tener la parte cualitativa de la entrevista. Y de esa manera podemos entender a mayor detalle qué es lo que está pasando. Porque hay algo que solemos ver en la parte de la estadística, es que la estadística es muy buena para decirnos qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Te puede decir, hay violencia laboral, hay jornadas de trabajo extensas, te va a decir el qué, ¿no? Pero no te va a decir cómo está pasando. Cómo está sucediendo, exacto. Entonces las entrevistas nos ayudan a explorar más el cómo. Ok, esta parte de relaciones en el trabajo escasas o difíciles, cómo se están presentando, si hay como malentendidos, si hay poca comunicación, etc., podemos explorar. Entonces, esa es la metodología que estamos llevando, los cuestionarios junto con las entrevistas semiestructuradas de manera aleatoria. Oye, Gabriel, y por ejemplo, estas entrevistas o estos instrumentos, como lo dices tú, las preguntas que hacen, pues, uh-huh. ¿Siempre son las mismas en todos los departamentos? Uh-huh. ¿O varía un poquito a lo mejor si es para directivos o si es para personal manual, uh-huh. o todos es lo mismo? Los cuestionarios sí todos son lo mismo, sin importar la jerarquía, y la entrevista sí es adaptada dependiendo de, a lo mejor si tiene personal a su cargo, si no tiene personal a su cargo, cuánta gente tiene a tu cargo, cuánto tiempo tiene la institución. Es decir, sí hay como pequeñas adecuaciones, por eso es semiestructurada, porque afortunadamente podemos hacer esa adaptación. Y antes de la aplicación de estos instrumentos, como te estaba explicando, nosotros tenemos que hacer una plática de sensibilización sobre qué trata esta evaluación de factores de riesgo. De hecho, estamos impulsando un programa del área de bienestar laboral y la subdirección de salud mental que es entorno laboral favorable. Y en este programa de entorno laboral favorable se plantea esta plática de sensibilización al personal que se va a evaluar para que entiendan de qué trata el cuestionario, qué preguntas se les van a hacer, cuál es el objetivo y cuál es la expectativa, ¿no?, que se va a recibir al final de la implementación. Y se les explica cuáles son las fechas, cuál es la participación que van a tener o el involucramiento que van a tener en el programa, y al final se les explica que se les va a compartir los resultados a los líderes, a los directores, subdirectores de cada instituto, cada departamento de la universidad, y posteriormente se le baja la información a los empleados de cómo salimos en estas evaluaciones. Una vez que se hacen estos resultados, se hace un informe, y en estos informes se recaba toda la parte metodológica, todos los resultados y cómo salimos y las recomendaciones y sugerencias y un plan de qué tenemos que hacer como área, departamento, incluso institución. Y ya es justamente cada dirección y cada subdirección la que le da el seguimiento a estos resultados. Entonces ese es el método que estamos siguiendo actualmente. Oye, por ejemplo, ¿este método es aplicable también o sea, es el mismo método que se aplica en las maquilas? Porque estamos hablando de una aplicación en institución, ¿no?, que es aquí en la UACJ. Pero también este método es el mismo en en maquilas, en organizaciones, o varía dependiendo ahí El enfoque y la metodología es la misma, sin embargo los pasos sí pueden variar dependiendo de la naturaleza de la operación de cada institución. Por ejemplo, si hay un sector privado que la operación es como muy prioritaria y que no se puede detener, obviamente hay otro tipo de programación, otro tipo de abordaje de la situación para poder informar a los empleados, de poder captar sus respuestas. Sin embargo, el objetivo y los pasos a seguir tienen que ser los mismos. Tú tienes un objetivo, tú tienes que elegir una metodología, es decir, cómo vas a medir y cómo lo vas a hacer. Tienes que implementarlo, tienes que explicar los pasos de la implementación y tienes que recabar las respuestas, tienes que dar un informe y después tienes que dar sugerencias e incluso implementar un programa en específico dependiendo de los resultados. Okay. Ya el cómo se dé sí es dependiendo de cada institución, cada organización, cada empresa. Ok. Y yo, por ejemplo, como empresa, no sé, supongamos trabajo en recursos humanos, yo sé que tengo que hacer la implementación de esta norma, ¿no?, con la evaluación y todo. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las señales de alerta que me pueden indicar que realmente yo necesito? Es como, por ejemplo, si vas al doctor, ¿no? Yo sé que tengo que ir a revisarme mi salud, yo sé que tengo que hacer estudios, pero cuando me sale, no sé, un granito en mi mano que ya dura 10, 15 días que no se me quita y se está expandiendo, eso es una señal de alerta, ¿no? Y en el caso de las organizaciones o de las instituciones,
ya se sabe que lo tengo que implementar porque hay una norma en la parte laboral de trabajo que me indica que lo tengo que aplicar, pero ¿cuáles son estos factores o, por ejemplo, estas señales de alerta que me pueden indicar la presencia de riesgos psicosociales? Si no has aplicado todavía el cuestionario, que se te va a dar una muy buena perspectiva de qué es lo que está pasando. Uno de los señales más importantes que podemos identificar en un trabajo es la rotación, es decir, que tanto los empleados están yéndose de mi organización y cuáles son los motivos. Obviamente cuando hay una entrevista de salida, preguntar cuáles son los motivos. A veces pueden ser honestas, a veces no. Sin embargo, ese es un buen indicador. El ausentismo, no tanto porque las personas no vayamos a faltar en ningún momento a nuestro trabajo, pero sí tenemos que investigar o indagar por qué estamos teniendo ese ausentismo. Entonces, sí, hay conflictos con el área, hay conflictos con los supervisores, hay como inflexibilidad en permisos. Muy probablemente el personal empiece a tener como más presencia o vamos a tener más ese ausentismo de parte de los empleados. Y un indicador muy interesante que a veces solemos pasar por alto, es la cantidad de veces o la frecuencia con la que los empleados van a departamento médico. Ese suele ser un buen indicador, porque suelen ir por dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, sueño, cansancio, o simplemente porque saben que ir al departamento médico es un respiro de sus áreas de trabajo. Entonces yo les diría, pongan atención a cuáles son los motivos por los cuales el índice de visitas al departamento médico está incrementando. Puede ser porque hay factores de riesgo psicosociales presentes en las áreas de trabajo. O se me ocurre, por ejemplo, hasta por temporadas, ¿no? No sé si por ejemplo, en una maquila hay auditoría. Sí. Hay etapas, ¿no? En la que hay auditoría, pues probablemente los empleados vayan más al médico durante esa etapa, ¿no? Porque se disparan los niveles de estrés, hay más exigencia y etc. Y justamente se puede ser también identificar esos picos de dónde se presenta, y ese comentario es muy atinado. Y por ejemplo, una vez que yo ya sé que vamos a empezar auditoría y sé que mis empleados empiezan a estresar, entonces yo ya sé con la evaluación de riesgos psicosociales que esto está sucediendo, entonces, ¿qué puedo hacer cuando no puedo vengan estos picos, ¿no? Porque no puedo evitar auditoría, pero ¿qué puedo hacer yo como empresa durante este tiempo? A lo mejor, no sé, llegar y darles un desayuno, o llegar y darles un descanso de 1 hora, a lo mejor. Entonces, esto es para como mermar o disminuir un poquito. Mitigar ese efecto, porque justamente yo creo que le das al clavo, Rosalinda. Te voy a invitar a mi área. Muy bien. Porque justamente lo que se pretende es que cuando tú identificas esto, tú qué acciones y qué estrategias vas a implementar. Y una de ellas es primero lo principal es siempre, y lo prioritario es capacitar a tu equipo de liderazgo en estos temas para sensibilizarnos. Y no se trata de que el empleado no quiera trabajar. Digo, va a haber sus excepciones, ¿verdad? Hay personas que simplemente porque somos así, no somos dinámicos, somos cambiantes y a lo mejor un día no queremos trabajar. Y se vale. Y se vale, ¿no? Sin embargo, en su mayoría, cuando logremos identificar que hay empleados como resistentes, renuentes, o que haya malos resultados, o que veamos estos niveles de estrés alto, el liderazgo o el equipo de líderes, directivos, o supervisión tienen que ser muy conscientes y sensibles ante estos temas. ¿Para qué? No para justificar, sino para realizar acciones encaminadas a esto. Okay. Es decir, si yo veo que hay una auditoría, yo me planeo. Por ejemplo, hay muchas capacitaciones en gestión de proyectos, gestión de actividades. Uno de los mayores índices uno de los indicadores de factores de riesgos psicosociales más altos en instituciones de educación superior son los de sobrecarga de trabajo, por ejemplo. Entonces, tú tienes que empezar a gestionar de diferente manera las actividades. Tanto tú como individuo, como tú como líder, empezar a reorganizar la distribución de cargas de trabajo. O brindar algunas herramientas o estrategias que les pueda ayudar, ¿no? Porque en ocasiones no es tanto que yo me estrese, o sea, sí. Porque hay mucho trabajo. Porque hay mucho trabajo, pero a lo mejor no me doy cuenta que lo puedo hacer de esta manera. Exacto. Hasta que llega alguien y me dice, más fácil, más eficiente. Incluso ya con lo que a donde estamos avanzando ahorita, la automatización de los procesos, con inteligencia artificial, con otros programas. Créanme que puede haber muchas alternativas a través de las cuales nosotros podemos llegar a una redistribución de cargas de trabajo. Okay. Entonces, cuando tú sabes que viene una auditoría y le das todas estas herramientas a tu equipo para que gestionen de mejor manera la carga de trabajo,
créanme que vamos a reducir. El estrés siempre va a existir. Sí, claro. Y sobre todo en estos picos. Sin embargo, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es buscar mitigarlo o reducirlo lo más posible. Incluso si haces o no reuniones preauditoría, ¿no? Si dices, ok, vamos a hacer una... incluso hay empresas que eso se les da muy, muy bien, hacen simulaciones de auditoría, ¿no? Vamos a simular que estamos auditando y vamos a ser nosotros mismos auditores, pues para irnos preparando. O sea, hay muchas pequeñas dinámicas que podemos hacer para que esos picos no de carga de trabajo bajen, sino para que ese pico de estrés pueda manejarse de mejor manera. Y fíjate, por ejemplo, aquí estamos hablando, desde una organización, pero en la parte de la universidad, pues los picos son los semestres, ¿no? Los exámenes, Claro. Las entregas de calificaciones, que es cuando los maestros, los docentes, los alumnos están al 1000 por hora, ¿no? O sea, aparte de toda la carga laboral, la carga académica que tuvieron durante el semestre, pues ya sabemos que el final del semestre o cada evaluación que tengan al semestre, que son 3, Sí. pues ellos tienen que potencializarse al 1000. ¿Por qué? Porque tienen que hacer entregas. Sí. Entonces, en esos picos también es importante que los departamentos reconozcan que sus empleados pues van a estar a lo mejor más activos Sí. ahí en las computadoras o algo, que los docentes van a estar pues más estresados porque tienen que entregar de calificaciones, y tal vez ahí es como de algo tan sencillo como les dejo en la sala de maestros o en un área de Común. convivencia común unas galletas, ¿no? Ujú. Y eso puede tal vez mermar un poquito o mitigar un poquito mi estrés o mi ansiedad, porque a lo mejor ni siquiera me había dado tiempo de comer y ya al menos ya agarré una galletita con poquito de azúcar. No es lo ideal, ¿verdad? Pero Claro. al menos ya nos dio un poquito más de energía. Claro. Entonces eso puede disminuir o mitigar estos Claro. riesgos, ¿no? Y no solo es el hecho de dejar ese tipo de comida, de alimentos, ese tipo de snacks, es lo que significa. Y lo que significa es, La atención. yo sé que ahorita estás en un proceso o en una situación difícil de trabajo, y esta es mi manera de decirte, aquí estoy contigo y que voy a ser como comprensible o sensible con tu situación. Obviamente eso nunca va a ser suficiente, creo que eso es importante mencionarlo, porque creo que hay otras estrategias que podemos aplicar para atender esa sobrecarga. Sin embargo, el mensaje que tú mandas al empleado o a la empleada cuando haces este tipo de acciones es, yo sé que ahorita hay una situación complicada de trabajo y esta es mi manera de decirte que te quiero motivar, ¿no? Que estoy ahí al pendiente, que si necesitas algo te puedes acercar conmigo, etc, etc, etc. Okay. Justamente aquí en las universidades, en las instituciones de educación superior, se menciona mucho esto, ¿no? Los hallazgos que se han encontrado con estos estudios en docentes es justo la sobrecarga, que no se define bien sus roles, no se define bien sus responsabilidades, Claro. hay duplicidad de funciones que a veces no hemos logrado como cubrir al 100% una planta docente, entonces al docente que ya está, pues lo tengo que sobrecargar con más grupos, con más alumnos, etc. Y ese es uno de los factores de riesgo más predominantes en estos contextos institucionales, ¿no? Okay. Y yo lo que invito a las instituciones es a involucrar al personal en este tipo de redistribución, este tipo de organizaciones, reorganizarnos, qué podemos hacer. Obviamente siempre desde lo propositivo y siempre desde el cómo podemos entregar un mejor servicio a los alumnos y el ver cómo podemos hacer que esto sea más eficiente, más sencillo. Oye, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Porque para ti no es tan estresante, porque para mí sí. Entonces, que hagamos como ese trabajo, digo, aquí lo he escuchado mucho la palabra, como colegiado, para ver cuál es la mejor manera. Es que los líderes tienen ese poder, válgame la redundancia, de poder convocar a su personal y encontrar mejores maneras de atender estos factores de riesgo. Okay. Creo que el principal error que podemos cometer como expertos, entre comillas, o como jefes, es pensar que nosotros tenemos la respuesta. Claro. Y no, la respuesta la tiene la organización, y la organización en todo su sentido. En un conjunto. En ¿no? un conjunto, empleados, empleadas, y directivos, subdirectores y líderes en general. De manera muy general, ¿qué puede suceder en caso de que las instituciones o las maquilas, como ya lo hemos hablado, organizaciones, no evalúen o no tomen en cuenta estos factores? Claro. Primero, hay una responsabilidad normativa por parte de las empresas mexicanas que en toda la República. O sea,
tarde o temprano les va a llegar, ¿no? Sí, de que es una cuestión normativa por parte de la STPS, se tiene que cumplir porque van a ser acreedores a multas. Ahorita no recuerdo bien el monto y las sumas que corresponderían. ¿STPS qué significa? Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Okay, ellos son los encargados de decir, a ver, en todas estas... De auditar, de dar como seguimiento si están cumpliendo las medidas, las estrategias, las evaluaciones. Eso en los centros de trabajo que no son instituciones de educación superior y autónomas. Por ejemplo, es diferente. Auditoría del trabajo, de los métodos que utilizan dentro del trabajo es una cosa, y auditoría de la STPS es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, y eso es a nivel normativo, y les digo, eso puede ya ser acreedores a multas. ¿Cerrar la maquila, tal vez? No a ese nivel, bueno, no, según lo que he investigado, no tiene como ese riesgo, esa magnitud para eso, digo, se tendría que cumplir otras condiciones. Sin embargo, esto puede generar justamente no solo la parte de multas por lo normativo, sino también la parte reputacional de la empresa. Okay. Porque también obviamente uno de los aciertos que hemos tenido como de romper esquemas es que los empleados cada vez nos fijamos más en que un centro de trabajo sea un buen lugar para trabajar. No solo que me pague bien, sino que también cumpla con todas estas partes de me atienden, ven por mí, etc. Entonces la parte reputacional también suele ser un posible riesgo cuando tú no atiendes estas necesidades. Okay. Otra cosa puede ser que se actualizó mucho la tabla de enfermedades en el IMSS, y ya se contempla la depresión, el burnout, la ansiedad como posibles incapacidades de trabajo. Entonces, si tú tienes un empleado que se incapacitó de trabajo por motivos del trabajo, que se logre comprobar que fue por motivos del trabajo, tú como empresa tienes una responsabilidad. Incluso tengo entendido que ahí pasa ahí algo con la prima de riesgo de las empresas, y puede llegar a afectarles ya también no solo en lo económico, sino en la reputación, en cuestiones de gestiones, y puede ser mucho más perjudicial el no hacerlo que incluso el pensar en los recursos que vas a invertir en hacerlo. O sea, yo les diría que nos podemos ahorrar muchísimos problemas si nos decidimos hacer, aparte de todos los otros beneficios que dijimos. Ok, muy bien. Bueno, pues acompáñame a una cápsula informativa. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. La Dirección General de Bienestar Universitario en la UACJ realiza las siguientes acciones a través del resultado de investigaciones, acciones y normativas revisadas. Número 1. Respeto por los derechos humanos y garantías individuales. Número 2. Priorizar el bienestar de la comunidad universitaria. Número 3. Fomentar el desarrollo individual y grupal de la comunidad universitaria. Número 4. Crear entornos seguros para la comunidad universitaria. Número 5. Asegurar la inclusión de personas con neurodivergencias, discapacidades, diferencias culturales y de género sin discriminación ni sesgos. Número 6. Promover los principios de cultura de paz que incluyen la solución pacífica de conflictos. Número 7. Promover el trabajo inter y multidisciplinario, fomentando el apoyo mutuo, la cooperación y la comprensión entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Número 8. Evaluación de factores de riesgo en la comunidad universitaria. Número 9. Servicios efectivos de apoyo para mejorar la trayectoria universitaria. Número 10. Ejercicio de valores éticos y universitarios. Y número 11, fomento de una vida saludable y alimentación adecuada. Bueno, Gabriel, estuvimos hablando en esta entrevista sobre lo que son la evaluación de riesgos psicosociales y cómo mitigarlos. Estuvimos hablando sobre qué son los riesgos psicosociales, cuáles son los principales riesgos psicosociales dentro de una institución o dentro de una maquila, una organización. En qué consistía la evaluación de los riesgos psicosociales, qué métodos o herramientas se utilizan para hacer esta evaluación, y por último, pues cuáles son estas acciones o estrategias efectivas que puedes tú
como líder o como directivo, como jefe, implementar. Y por último, pues cuál es el papel que juegan los directivos, los jefes, los coordinadores, etcétera, de la institución o de la organización donde estás trabajando, ¿no? Claro. Entonces, o yo también como organización, pues qué es lo que tengo que hacer con mis empleados, ¿no? Porque no solamente es que me saquen el trabajo al 100%, sino pues me tengo que interesar por ellos y que ellos estén Claro. con este bienestar, ¿no? En la parte laboral. Y ser congruentes, sobre todo. Y ser congruentes. Muy bien. ¿Qué nos quieres decir ya para terminar a las personas que nos están escuchando? Claro que uno los y las invito a que sigan al pendiente de los programas que van a estar siendo llevados a cabo por la Dirección General de Bienestar Universitario, por la maestra Rosalinda. Son temas muy interesantes y que estén al pendiente de todas las acciones que vamos a estar realizando o que ya estamos realizando, que tienen que ver con el bienestar laboral, las evaluaciones. Vamos a estar yendo a los institutos a evaluar al personal. Ya lo hemos hecho con algunas instancias, sin embargo, pues les repito, el objetivo es cubrir con toda la institución. Estamos trabajando muy de la mano con otras áreas dentro de la universidad, como recursos humanos, para poder llevar cursos y capacitaciones al personal administrativo y personal manual para esta parte de darles este desarrollo profesional, si hay unos cursos que van en ese sentido, y otro desarrollo personal. También estamos muy de la mano con la parte de la subdirección y las jefaturas que llevan los cursos saberes, para poder también llevar este tipo de cursos a docentes. Hemos estado participando desde el semestre pasado, y justamente que estén al pendiente, ¿no? Y que cuando vean estas evaluaciones no se asusten, no se asusten, sean participativas. Créanme que es por algo que es bueno. Vamos a darle seguimiento a estas evaluaciones, y yo siempre lo digo en los cursos y sensibilizaciones que doy, muy probablemente vamos a tocar temas que no nos van a gustar, cosas sensibles, cosas que son incómodas, y yo les digo que créanme que no estaríamos abriendo estos temas si no estuviéramos listos para estas conversaciones. Entonces, en ese momento participen, ojalá se animen, y justamente darle seguimiento a esta parte de las evaluaciones y los resultados. Esperemos estarlos viendo muy prontamente aquí, y sigan al pendiente de todas las diferentes iniciativas que vamos a estar realizando durante el semestre y durante el año. Yo soy responsable de Bienestar Laboral, estamos en Rectoría, en la Dirección General de Bienestar Universitario, y pertenezco a la Subdirección de Salud Mental. Ahí está mi lugar para cualquier cosa. Mi correo es jose.leon@uacj.mx, y con toda confianza podemos ir, me pueden contactar para cualquier duda, situación o cualquier intervención que incluso quieran que hagamos en sus diferentes áreas. No, pues muy bien, ya apenas te iba a preguntar dónde podemos encontrar y todo, pero ya Pienso no, que está muy bien. hicimos un buen ejercicio el semestre pasado, donde alguna subdirección se nos acercó porque querían conocer cómo estaba su área de trabajo en estos temas, y créanme que fue un muy buen ejercicio y funcionó muchísimo, y sirve para que ellos sepan qué estrategias implementar. Incluso como cohesión, ¿no? Como sí, una cuestión de integración también, aunque uno dice, uy, ya llevo 10 años trabajando con mi compañero, o 15, pero realmente una actividad de integración puede hacer que conozcas a una persona a lo mejor, aunque hayas pasado 5 años al lado de él, ¿no? Entonces, exacto, este tipo de actividades te ayudan bastante, y no solamente la parte... Mejoras la comunicación, Sí, mejoras la estructura, mejoras la organización. Yo les puedo decir que una de las cosas que más nos encontramos en las instituciones de educación superior es que no solo es delegar funciones o delegar actividades, es también darle seguimiento a esos objetivos, y creo que es una de las partes que tenemos que comprometernos a hacer cada vez más. Y pasarla bien en el trabajo, o sea, ¿quién dice que trabajar tiene que ser muy malo, muy doloroso, aburrido? No. Exacto. Al contrario, pasamos creo que gran parte de nuestra vida con nuestros compañeros de trabajo cuando trabajamos en instituciones u organizaciones, entonces pues hacerlo llevadero, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Gabriel, muy interesante tu plática, muy enriquecedora, y esperemos a todos los radioescuchas que también les haya funcionado bastante este tema. Pues me despido, gracias por estar aquí, esperemos tenerte de vuelta con otro tema de bienestar laboral, y gracias también a las personas que nos estuvieron escuchando, gracias por su tiempo, y un agradecimiento también a todas las personas que están aquí a través de Radio Escucha, que hacen que todo esto sea posible, que toda esta información llegue a sus hogares, a su carro,
A su salón. a su salón o donde estén. Pues muchas gracias y me despido. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.